Y nada, absolutamente nada, muchachos, hay más importante en la vida que trabajar por mejorar la condición humana. Es la actividad desde la cual con mayor calado y alcance se puede trabajar por mejorar la condición humana. Yo sé que estas palabras pronunciadas en tiempos de desencanto, en tiempos de apatía, de indiferencia y hasta de egoísmo, pueden provocar hilaridad en quienes ven en la política simplemente una actividad que procura resolver problemas personales. Sé que estas palabras, en momentos en que la cultura, como les decía, está impregnada por estos valores consumistas, pueden no tener demasiados resultados, porque vivimos una cultura que parece decir: compro, consumo, luego existo. Nosotros desde el radicalismo le decimos: milito, luego existo. Si no fuera un tanto sectario y hasta ofensivo, podríamos decir: soy radical, luego existo. No hablemos tanto de la coyuntura. Hay algunos que dicen: a mí la política no me interesa. Y a veces esta frase entraña una cuestionable práctica delegativa, que otros hagan política. Pero a veces la frase se pronuncia como si pudiera prescindirse de la política, como si pudiéramos organizar la sociedad prescindiendo de la política. Yo creo que no saben realmente lo que están diciendo, que no son conscientes de las consecuencias que tendría la desaparición de la política. Si por alguna razón extraña, si por algún fenómeno extraño un día todos y cada uno dejáramos de hacer política ese mismo instante, ese mismo día se derrumbaría la civilización, ese mismo día regresaríamos a los bosques de la barbarie. Lo que de más demoníaco, perverso e irracional tiene nombre, regresaría el mismo día en que dejáramos de hacer política, y andaríamos por la vida disparando los tiros unos a otros, a nosotros mismos, porque el mundo se nos haría insoportable. Entonces recién comprenderían los de antipolíticos, los apolíticos, lo que representa la barbarie, y clamarían al cielo por el regreso de la política. Como radicales, nuestra principal responsabilidad es reducir esta distancia que existe entre la sociedad, sobre todo entre los sectores más vulnerables de la sociedad y la política, porque no podremos hacer transformaciones importantes a favor de esos sectores si ellos no nos acompañan en esa tarea de transformación. Y la primera condición para reducir la distancia es recuperar la confianza en la política, y para eso se necesita ejemplaridad, conducta de los políticos, conducta de sus dirigentes, ejemplaridad que no quiere decir simplemente que es obligación administrar los recursos del Estado con honestidad. Eso es fácil, no solamente para un radical, sino para cualquier bien nacido. Necesitamos conductas ejemplares, es decir, necesitamos terminar con el oportunismo en la política.
Necesitamos evitar atajos electorales para ganar una elección y sacrificar los principios. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita la política: ejemplaridad, seriedad. Nosotros, durante la década del 80, tuvimos que enfrentar la responsabilidad que nos confería el pueblo de recuperar las instituciones de la República, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la democracia. Y lo hicimos. Y tal vez los más jóvenes lo sepan. El contexto nacional e internacional altamente complejo en el que tuvimos que encarar esa responsabilidad. Muchas veces, en el pasado, antes del 83, se habían iniciado transiciones democráticas y sin embargo al poco tiempo regresaban las interrupciones institucionales. Sin embargo, en aquella transición, a pesar de las dificultades, yo diría que ningún gobierno, ni antes ni después del 83, tuvo que enfrentar situaciones nacionales e internacionales tan complejas. Y a pesar de eso, hicimos bastante bien las cosas los radicales. Sin embargo, para nosotros la democracia, desde luego, la república, era un valor en sí mismo. Las instituciones y el Estado de Derecho eran valores en sí mismos, pero también tenían un costado instrumental, un valor instrumental. La democracia suponía la posibilidad de que el pueblo eligiera a sus propios gobernantes y que a partir de esta posibilidad iríamos transformando la Argentina, no solo terminando con las dictaduras, sino terminando también con la pobreza, con la miseria, con la exclusión y con la injusticia de la sociedad. Y no hemos podido hacerlo. No solo las dictaduras cercenan las libertades y conculcan los derechos, también la pobreza cercena libertades y conculca derechos. Que la libertad para hacer algo, sobre todo desde los sectores más conservadores, lo tienen escrito, no es que lo presupongan, que la libertad para hacer algo está garantizada porque ese algo no esté prohibido, que alcanza con la no prohibición para que la libertad esté garantizada. ¿Acaso está prohibido ir a la universidad en la Argentina? ¿Y cuántos jóvenes, cientos de miles como ustedes, querrían ir a la universidad en la Argentina y no pueden hacerlo, a pesar de que no está prohibido ir a la universidad en la Argentina? ¿Acaso está prohibido curarse en la Argentina? Bueno sería. Sin embargo, ¿cuántos compatriotas nuestros, cuántos padres y madres tienen que sufrir la angustia y la injusticia de ver que sus hijos no tienen garantizado el derecho a la salud en la Argentina? En fin, podríamos seguir mencionando muchísimas cosas que no están prohibidas, pero que de hecho no se pueden alcanzar. No alcanza con la libertad como no prohibición. Necesitamos, como decía Raúl Alfonsín, sumarle a la libertad la igualdad, porque sin libertad y igualdad no hay con la dictadura de la pobreza. Es una dictadura distinta, sin cárceles, sin policías bravos, sin tanques, sin represión. Es una dictadura anómica, una dictadura anónima. Es el sistema. Después de la caída del muro de Berlín, se cayó también el muro que contenía las peores lacras del capitalismo. El comunismo tuvo su perestroika, el capitalismo también necesita su perestroika en Argentina y en el mundo.
la desesperanza. Siempre ha habido pobres, lamentablemente. Un poco la historia de la lucha del hombre por su dignidad, en la historia de la lucha contra la pobreza, pero en otros tiempos la pobreza estaba acompañada por la ilusión, por la esperanza de que con esfuerzo, con sacrificio, porque sin esfuerzo y sin sacrificio no hay nada, ni en términos individuales ni en términos colectivos, que con esfuerzo y con sacrificio se podía ir progresando individual y colectivamente. Hoy desapareció esa esperanza. Hoy pocos creen que desde la política se puedan producir transformaciones que permitan el progreso individual y colectivo. Y a esto lo tenemos que resolver desde la política. No lo va a resolver el mercado. Sabemos muy bien que el mercado puede generar crecimiento económico y al mismo tiempo pobreza. Tenemos que poner en marcha en Argentina un proceso de desarrollo y crecimiento económico que nos permita terminar con la pobreza en el menor tiempo posible en la Argentina. Este es el principal desafío que tenemos los radicales. Terminamos con la dictadura militar en la transición democrática. Tenemos que terminar ahora con la dictadura del estancamiento y la Quiero recordar algo. Yo me acuerdo cuando, ya que estamos casi en el aniversario de su fallecimiento, cuando Raúl Alfonsín, al dejar inaugurada por última vez las sesiones ordinarias del Congreso, se refería o se dirigía a los legisladores y a través de ellos al pueblo. Decía algo como esto. Decía algo: la Argentina nos ha encomendado a los radicales consolidar la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones de la República, el imperio de la ley. Era una tarea difícil, agregaba. Muy difícil, muchos creían que era imposible. Sin embargo, lo hicimos, con el esfuerzo de todos. No es obra del radicalismo, agregaba él, es obra del conjunto de la sociedad argentina. Y era cierto. Y sostenía más adelante: hoy nos parece natural, decía, que no haya presos políticos en la Argentina. Hoy nos parece natural, continuaba, que no haya provincias intervenidas en la Argentina. Hoy nos parece natural que las universidades no estén intervenidas en la Argentina. Hoy nos parece natural que los sindicatos no estén intervenidos en la Argentina. Hoy nos parece natural que los partidos políticos no estén intervenidos en la Argentina, continuaba.